Buenas tardes, autóctono. Anda que se están luciendo los corbatinas. Se está quemando para toda la urde. Madre mía, todo el campo, todo se quema. Todo un desastre. Un desastre por donde quiera que se mire. Madre mía, la que tienen liada. Mira qué zorrera. ¿Veis? No sé cuántos miles de años gestionando el campo los autóctonos y marchaba bien. Lo han cogido los corbatinas y se lo han cargado todo. Vamos a ver lo que hay para ahí. No quieren que haya ganado, no quieren que haya nada, pues España entera se arde. Mirad, vaya oscuridad profunda. Mire todo y aire, ya que es de noche, que se va a hacer de noche, eso ya no la pagan ni de cachondeo. Bah, son unos sinvergüenzas por donde quiera que los mire. Os lo digo de verdad. Vamos a poner este GPS a una cabra que algún día como coja las vendo a tomar por saco las cabras y... porque esto del ganado se está poniendo de tal manera. Los que estamos como yo en la sierra no quieren que estemos en la sierra, nada más que problemas. Todo problema, y todo problema, y todo problema. La cosa está muy mal. Os lo he dicho muchas veces, esto está fatal. Yo llevo toda la vida con ganado, pero ya cada día me harto más. Porque sí, os lo digo de verdad. No quieren que haya ganado en el campo, no quieren que haya nada. Y todos son ellos los políticos, los corbatinas, que son los que hacen las leyes. O bien que lo hacen porque no saben, o bien porque lo hacen por destruir. Pero yo estoy más harto que nada. Ahí arriba de las hectáreas que tenía para la subvención me han quitado unas pocas porque dicen que hay muchas escobas. Vamos, si yo no lo puedo desbrozar, ¿lo tendrán que desbrozar ellos? Pues me han quitado 30 o 40 hectáreas que he tenido que meterle a las otras fincas que tenía yo. Sí, me han quitado de arriba este año, están revisando los montes y han cogido y me han quitado 30 hectáreas. Que eso es un dineral, por eso me han hecho los corbatinas. Pues dicen que hay muchas escobas. Vamos a soltar la... Así está el tema. Prefieren que haya incendio que ganan más dinero. No quieren que haya ganado, ¿eh? Espérate, va a ir... Este mosqueto lo voy a mandar a la mierda, pero el día me lo he pensado. Es más malo que nada. Este que está tonto. Ya que tengo un montón de mosquetones, le voy a poner peor. Pues sí. Y hay días que pienso en vender todo el ganado y dedicarme a otra cosa ya. O apuntarme al paro. Me apunto al paro ya, al PER, y a tomar por saco. ¿No ves? Me quitaron, nada más que para fastidiar, pero para fastidiar. No quieren que haya ganado en la sierra, pues tendrán que ver que si están las cabras ahí tendrán que valer para la subvención, pues nada. Así que lo han revisado y que hay muchas escobas. Toma, tú verás, no va a haber escobas. El monte crece y luego viene un incendio, se quema y te lo quitan de la subvención porque se ha quemado. Que no ganamos para disgusto los autóctonos. Os lo digo de verdad. Vamos a sentarnos aquí. Mientras vienen para acá, vamos a poner el GPS a una cabra. Porque tengo puesto algunas que tengo ahí arriba, a estas no le tengo ninguno. Y hay que ponérselo. Venga, nos vemos.